Pepe, hay elecciones en su país en un mes, dentro de un mes y 3 semanas prácticamente, un mes y 20 días en México, el 1 de julio. El presidente, quien gane las elecciones, en México no hay segunda vuelta, quien gane las elecciones se posesionará el 1 de diciembre y sucederá, reemplazará a Enrique Peña Nieto, el presidente del PRI. Según la última encuesta que publica su periódico, el diario Reforma, si las elecciones fueran hoy, ganaría Andrés Manuel López Obrador con el 48% de los votos, porcentaje alto, casi la mitad. En segundo lugar estaría Ricardo Anaya, un candidato que va en representación de una alianza del PRD y del PAN y de un Movimiento Ciudadano. Y en tercer puesto estaría José Antonio Meade, que es el candidato del PRI, un hombre que ha sido ministro varias veces, que tiene el 17%. Repito, Andrés Manuel López Obrador 48%, Anaya 30%, Meade 17%. Vienen otros candidatos más atrás. López Obrador en 2 ocasiones ha tratado de ser presidente sin éxito y además fue alcalde del DF, es decir, de la capital mexicana. Pero ¿qué ocurre? El señor Anaya, que además tiene cierto respaldo, pues está buscando la manera de alcanzar, por lo menos de empatar este porcentaje y por supuesto de ganarle a López Obrador. Empezó en un momento dado criticando al PRI muy seriamente. Incluso llegó a decir que si él ganaba las elecciones iba a llegar la justicia para todo el mundo, incluido Enrique Peña Nieto, que es el presidente priista, el presidente saliente. Pero luego en algún foro dijo que estaba dispuesto a hablar incluso con los del PRI a ver cómo podría lograr atajar a López Obrador. Dentro de los hombres próximos al señor Anaya, algunos dicen que tiene que ser más suave con el PRI en las actuales circunstancias, como Santiago Cril y Damián Cepeda. Otros dicen que debe ser mucho más duro con el PRI, como el señor Agustín Barrano, uno de los hombres más próximos a Ricardo Anaya. Aquí la pregunta es, ¿la tiene muy complicada Ricardo Anaya en el sentido de que está nadando entre dos aguas? Pues sí, mira, Juan Carlos, las encuestas son demoledoras, tú lo has dicho, 48 puntos López Obrador, 30 de Anaya, son 18 puntos a remontar en estas 7, 8 semanas a la elección. Sería realmente una hazaña lograr esto. Y hay que decir, los principales temas de la elección son la violencia y la corrupción. Todas las encuestas lo muestran así. Después viene la economía, vienen otros temas, pero la política exterior no, también muy interesante, pensando en Trump acá. Pero violencia y corrupción están hasta arriba. Y el que ha sabido capitalizar desde el inicio ha sido López Obrador. En algún momento antes de que iniciara la carrera formal se pensaba que Anaya, al tener pues aliados en el Congreso mismo oponiéndose pues básicamente al PRI, que había estado tratando de proteger estos escándalos de corrupción, podía ser el que podía enarbolar este movimiento anticorrupción en México. Al final eso se trasladó directamente a López Obrador y ahora lo que preocupa a muchos analistas, y es algo que no se ve, es que se busca atraer votos del PRI para intentar ganar a López Obrador. Si usted hace cuentas, números básicos, ni siquiera alcanzan los votantes del PRI si todos se fueran con Anaya para derrotar a López Obrador. Se necesita que Anaya convenza a los votantes de López Obrador a que se vayan con él de alguna manera. El problema es que Anaya no lo tiene fácil, porque el apoyo de López Obrador está saliendo de las zonas donde tradicionalmente tenía fuerza, que es el sur y el centro del país. La oposición en el norte tradicionalmente era la derecha, el PAN, que apoya a Anaya, y ahora los mítines y las giras de campaña de López Obrador, el apoyo que se está sintiendo para la izquierda en ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez, el propio Monterrey y en otras zonas cerca de la frontera con Estados Unidos es increíblemente fuerte. ¿Por qué se está volcando el norte del país por López Obrador? Probable que la violencia haya sido pues básicamente el cansancio de una larga pues guerra contra el narcotráfico desde 2008 y que ha tenido pues en 2017 el año más violento de la historia reciente en México, el cansancio con la corrupción del PRI, de los gobernadores también. Realmente Anaya debería convencer a esa clase media que está dispuesta a votar por López Obrador, pero el mensaje de entraña que provoca López Obrador es básicamente lo que está dirigiendo esta elección. El diputado cercano a Anaya que está a favor de que endurezca Anaya el discurso con Enrique Peña Nieto es Agustín Basabe, es el apellido. Jean Martínez Sáenz, ¿la tiene complicada Anaya? Se lo pregunto a usted, que fue corresponsal jefe del país varios años en México. Yo creo que ahora mismo, y coincido con mi colega, complicado no, lo tiene perdido. No le veo capacidad para remontar, y estas dudas de última hora lo que demuestran es su debilidad esencial. Es decir,
¿voy con el PRI o voy contra el PRI? No, un candidato es fuerte cuando va con su programa, cuando va con su personalidad, duela o no duela al PRI, haga o no haga daño a López Obrador. Lo que tiene es que convencer al electorado general y no solamente al electorado de su partido, que parece que es a lo que se ha dedicado hasta ahora. Yo creo que AMLO, López Obrador, tiene las elecciones prácticamente ganadas. Es verdad que nunca se puede decir que ha ganado hasta que no se ve el voto, y menos en México por los antecedentes que hemos visto. Cabe la posibilidad de un escándalo, cabe la posibilidad de un error, cabe cosas que puedan pasar, pero en la trayectoria normal de una democracia normal, este diferencial ya le da por ganador. Recordemos que México es un sistema a una sola vuelta y gana el que más votos tiene en la primera vuelta, y ahora mismo esa diferencia es enormemente alta. México lleva mucho tiempo teniendo a López Obrador como candidato. A la tercera, pues posiblemente vaya a ser el presidente de los mexicanos. Bueno, pues es un triunfo posiblemente, o será un triunfo de la persistencia. Y Anaya, yo creo que no es un mal candidato, pero sí que recoge un legado histórico malo. Tanto el PAN como el PRI en sus gobiernos se han quemado, se han erosionado, sea por la corrupción en el caso del PRI, sea por la guerra contra el narco y la inmensa secuela de dolor que eso ha generado en México para un problema que además no ha resuelto. Son frutos amargos que yo creo que ninguno de los dos candidatos que están en liza con López Obrador han conseguido superar, y López Obrador simplemente con permanecer le basta para ganar en este momento. ¿Debería cambiarse el sistema en México y que haya dos vueltas? Yo creo que sí, porque es un sistema que da lugar a presidentes débiles de origen. Es decir, recordemos que Peña Nieto fue presidente con un 30% del voto del censo total, sobre el voto era más, pero sobre el censo total era un 30%. Es una mayoría muy exigua, que hace ver que ya un 70% del electorado o ha votado en contra o no te ha votado, con lo cual ya arranca, y eso es lo que se ha visto a lo largo de todo el mandato de Peña Nieto, que bueno, es verdad que la oficialidad, la institucionalidad en México es muy alta y un presidente parece muy poderoso, pero luego en el efecto práctico es un presidente que prácticamente desde el inicio, quitado el primer año de gracia, ha sido criticado, contestado, repudiado, rechazado e incluso humillado públicamente por gran parte de la sociedad mexicana, lo cual demuestra que México lo que necesita son presidentes de un mayor consenso. Para conseguir ese consenso se requieren más votos, para tener más votos se requiere una segunda vuelta, y yo creo que eso es algo que se debería hacer. Ahora mismo el sistema que hay de primera vuelta además tiene un origen histórico muy relacionado con lo que fue la hegemonía del PRI durante más de 70 años. O sea, la cuestión es que los que estaban en liza eran básicamente candidatos del PRI o de sus satélites, con lo cual no daba igual la segunda vuelta, pero ahora que estamos en una democracia real, yo creo que ya toca cambiar. Pero hay voces en México que piden una segunda vuelta, es decir, que piden un cambio del sistema, ¿o no? Sí, ha habido algún intento, pero no ha habido una visión seria de los partidos a favor de ello. Uno de los que apoya justamente esa segunda vuelta es Jorge Castañeda, el ex candidato presidencial, ex canciller, que ahora es un coordinador de la campaña con Anaya. Habrá que ver cómo se desarrolla en el próximo Congreso, pero también ahí lo que viene para México es muy probablemente un Congreso en donde López Obrador tenga mayoría. En este momento las encuestas también dicen que Morena va a acaparar buena parte de la Cámara de Diputados y los senadores. Será muy interesante cómo funciona una posible presidencia de AMLO con una mayoría que pues ninguno había tenido recientemente. Raquel Gómez. Bueno, a mí me parece muy interesante el fenómeno de México por la constancia de López Obrador, cómo ha ido capitalizando el voto sin ningún tipo de tropiezo. Creo que eso da a entender el hartazgo que hay sobre los temas de violencia que sufre el país y sobre todo de corrupción, porque siempre lo digo, a mí me preocupa sobre todo de México la corrupción que hay dentro de las fuerzas de seguridad del Estado, que agravan muchísimo más la situación. Hay países que sufren el narco, pero la corrupción no ha filtrado tanto a los poderes, las fuerzas de seguridad, y en México es algo gravísimo, ¿no? Que la gente que debe velar por tu seguridad sea quien atente contra ella, es algo tremendo.
Entonces, bueno, en cuanto a Anaya, siempre me ha parecido un candidato un poco fabricado, y creo que paga el precio de estar en medio de un montón de aguas y intentar arañar los votos de un montón de partidos históricamente poderosos en México, pero que históricamente precisamente han agotado la paciencia de los votantes en el país. Y sí, o sea, creo que es historia de una victoria anunciada, y no creo que tenga mucho que hacer, salvo que haya, pues eso, como decía Jan, un gran escándalo que no parece que sea el estilo de López Obrador, y me imagino que tendrá todo ese tipo de cuestiones muy bien atadas para que no ocurra nada de última hora. Y bueno, luego también el tema de la duración, ¿no?, de las legislaturas en México, creo que también tiene un punto un poco revisable, ¿no? Creo que quizá las legislaturas deberían ser más cortas para que no se prolonguen. ¿El periodo presidencial? Sí, no sé, en España se dicen legislaturas porque somos una Un democracia régimen parlamentaria, claro, perdón. Pero sí, o sea, creo que a lo mejor deberían reducir un poco el periodo presidencial para que pueda haber renovación y los presidentes tengan también un poco la presión social de tener el trabajo bien hecho, ¿no?